¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidas, bienvenidos a la televisión pública. Hacemos Desiguales, hoy más que nunca programa libre de humo. Y claro, acaban de compartir con el servicio de noticias de la televisión pública los anuncios del ya asumido, jurado, ministro de Economía, Sergio Tomás Massa. Decíamos con Can de Voto, lleno de simbolismos, ¿no? Un montón de cosas que significan. También lo venimos hablando mucho con Nico Fiorentino, la importancia de la acción política que genera un mensaje en sí mismo, además de lo que se dice y además de lo que se anuncia. Toda una expectativa en la jornada, habrán visto la cobertura mediática, pero que eso al mismo tiempo le da relevancia política a la llegada de Sergio Massa al gabinete en un rol muy pero muy importante, concentrando muy buena cantidad de herramientas para resolver los problemas más acuciantes de la política, de la economía y de lo social en la Argentina. En función de toda esa expectativa, sentado solo para hacer sus anuncios y con primero que nada, un tono de mucha seriedad, acorde a lo que él definió en varios sectores y en distintos agentes de la economía como una suerte de desborde, de descontrol, de cosas que están desacomodadas y que él viene con ese tono y con esa fuerza política acumulada en virtud de la expectativa con la que se lo esperaba, a tratar de poner en un lugar. En líneas generales, no muy distinto a lo que había planteado Silvina Batakis, alrededor de la idea del orden. Orden, tanto en lo fiscal, no gastar más de lo que se tiene, con distintas medidas que ahora vamos a analizar con NASA y con Cande, y también en función de algunos sectores de la economía que, bueno, él decía, triangulando operaciones, sectores económicos importantes, se hicieron los vivos respecto de los dólares y para ellos también hay. Es decir, palo para algunos sectores, por supuesto, reconociendo que hay una deuda social muy importante en la Argentina y algunos anuncios, tanto para jubilados y jubiladas, para que no pierdan efectivamente sus ingresos respecto a la inflación, y también para trabajadores y trabajadoras asalariadas en un rango específico de ingresos salariales. Tema subsidios, nuevamente, apretando un poco más las clavijas, incorporando la variable de consumo, pero sobre todo la idea de trabajar las reservas, yendo a buscar algunos desembolsos al exterior en distintos organismos, cerrando torniquetes por todos lados, recortando, sí, algunos gastos del propio Estado, frenando los ingresos de personal también en organismos descentralizados y con una periódica evaluación de eso, haciendo muy explícita esa evaluación, insisto, con la idea del orden, que por lo menos a mí me transmitió Sergio Massa, que va y se puede interpretar en muchas dimensiones. En muchas de estas cosas va a haber que analizarlas en el cómo se implementan, para saber de qué manera afectan a los distintos sectores de la economía y sobre todo los distintos grupos sociales que ya están bastante castigados en nuestro país. Para esto me parece que hay que esperar un poco más. Pero creo que como resumen, y para ir ya a la mesa a analizar varias de las medidas, hay una ejecución de ese poder político, ese volumen político de Sergio Massa en cada una de las escenas que hemos visto en la jornada de hoy, para todos los sectores dando y repartiendo, y una idea, insisto, de contener desbordes en virtud de un mal funcionamiento del gobierno que se viene a remediar. Está allá en el living de Desiguales José Luis Gioja, senador nacional, experiencia como gobernador. Decíamos recién, la expresión joven del Frente de Todos en cuanto a ideas políticas seguramente. Ahora la vamos a hablar con él, a ver qué impresión tiene. Y está con nosotros también en lo personal, hace muchísimo tiempo que tengo ganas de charlar con él, es Abel Furlan, es el nuevo secretario general de Metalúrgicos, que además tiene experiencia como legislador. Bueno, para la mirada de la clase trabajadora también sobre los anuncios que acabamos de compartir y una valoración del momento político del Frente de Todos. Vamos a la mesa, ahí va a estar lo más rico del análisis de Desiguales de la jornada de hoy, por supuesto muy importante y muy especial. Hola Cande, hola NASA, hola Nico, ¿cómo andan? No saben la alegría que me da después de una jornada como esta poder compartir con ustedes las lecturas de algo que acaba de ocurrir, ¿no? Que son los tan esperados anuncios del ministro de Economía. En lo político y en lo simbólico, si quieren jugamos un poquito primero, después vamos a las medidas. Para mí hay como un par de cosas para decir. Primero, que Massa jugó acá desde que fue nominado hasta el día de hoy, jugó el partido que tal vez juega mejor que nadie
en términos políticos en Argentina, que ¿Cuál es el partido de la expectativa. El partido de generar atención, el partido de dominar la agenda, el partido de agarrar la pelota. Sí. Eso lo sabe hacer perfectamente. Ese partido se terminó hoy. Mañana arranca el partido de la realidad. Es el partido de la gestión pública. En primer orden. Y después cuando vos ves los anuncios del día de hoy, yo recién lo hablaba con Cande fuera del aire, hay una sensación, lo que voy a decir por ahí va a sonar fuerte, pero para mí tiene una intención. Es el Frente de Todos, y no digo Massa, no digo Alberto Fernández, no digo Cristina, digo el Frente de Todos está a partir de la propia gestualidad y desde los propios anuncios, de la propia administración de la política de la economía, está empezando a reconocer que en este periodo no va a llegar a cumplir el contrato electoral por el que fue electo en 2019. Porque este gobierno fue electo para mejorar las condiciones de vida de los sectores más vulnerables de la sociedad y por diversas razones, que después será el electorado el que determine quien evalúe, claro, cuál fue la responsabilidad, porque sabemos que transformar en votos lo que evitaste es muy difícil. Te lo dice cualquier consultor. Sí. Entonces, ¿Te referís a efecto pandemia, efecto guerra? Guerra Ucrania, sí. inflación global. Lo que a mí me parece que lo que hay en la lectura política que yo hago del paquete de anuncios de hoy es el intento de generar una especie de sendero, de camino abrazado al orden, no a la expansión, abrazado al orden, para tratar de recuperar la confianza en ese sector que en 2019 votó Alberto Fernández y que hoy no está en condiciones de garantizar el mismo voto que en 2019, decirle, bueno, yo voy por este camino para ver si vuelvo a generar ese encanto que generé en 2019 para renovar el contrato electoral, pero ya en otra elección. Me da la sensación que además de lo concreto y lo específico de las medidas y la distribución de los recursos en general, también se van incorporando otras demandas. Y la demanda de acá estamos bajo control, me parece que Massa también la puede cumplir. Antes de escucharte, Cande, quiero decir algo que me olvidé decir en la apertura. Arranca Massa sintiendo la necesidad, es lo primero que hace. Le da un contexto a todo lo que va a decir. Es decir, recrea o le da una utilización, en el mejor de los sentidos, al relato. Construye un relato desde, estamos en este mundo en el que en Europa están cortando leña para calefaccionarse. Bueno, en este contexto son todas las decisiones que vamos a tomar tratando de recuperar un poco el control. ¿Cande? Sí, y algo importante también en términos políticos, pero económicos, como que avanza un poco más en cosas que, por lo menos Martín Guzmán y Silvina Batá, que si bien también tenían un perfil fiscalista, como se dice ahora, no podían avanzar tanto, ¿no? Con esto de la segmentación tarifaria. Bueno, decir 4 millones no se anotaron, entonces quedan fuera y vamos a ver cuánto subsidiamos de los casi 10 millones de hogares. Para mí de lo que más ruido va a ser de todos los anuncios de hoy. Y es uno de los temas principales del Frente de Todos desde que asumió. 2 años lo tuvieron congelado el tema, o sea que evidentemente genera mucho ruido, mucho barullo, pero en la primera comunicación ya dice, bueno, no, vamos a tratar de que se consuma menos, de hacer más eficiente ese consumo. 400 kilowatts, no entendí si es mensual o bimestral el consumo, pero no es un consumo muy alto. Una familia tipo consume más que eso, digamos, ¿no? Él dijo, para los que se anotaron y los que lo van a recibir, 9 millones de personas, hay un límite de consumo. Subsidiado. Claro, ¿y después qué? Claro, ¿qué pasa después de eso? ¿No? Nasa, ¿qué viste? No, yo creo que Sergio Massa, en primer lugar, otorgó dar detalles, ¿no? Porque cuanto más detalles, por ahí uno más se termina pisando y me parece que lo que buscó fue dar como directrices generales y después con los diversos sectores que tiene que tratar de ultimar detalles, va a hacerlo de manera privada antes de generar un anuncio, quien sea que lo haga más detallado. A mí me parece que particularmente en la Argentina, si bien es cierto que tenemos inflación a nivel mundial, que estamos en medio de una tensión entre Estados Unidos y China, una guerra entre Rusia y Ucrania, que venimos de una pandemia y demás, pareciera que en Argentina particularmente, un país que ya venía desgastado, ¿sí? En términos sociales y económicos desde antes con el macrismo, tal vez la repetición de ese discurso ya queda algo... ya queda utilizada, ¿no? Ya queda un poco vencida. Digamos, me parece que y había que renovarlo. La llegada de Sergio Massa, digamos, pareciera ser como un político al frente de la gestión económica que tendría que venir a renovar el discurso para que justamente se genere esa expectativa. No en los mercados, no en el empresariado, que ya lo vamos a estar hablando ahora, pero las medidas fueron en mayor medida redireccionadas a ellos, pero sino a esa expectativa que el círculo social, ¿no?,
quiere mantener, pero que tiene un periodo de gracia muy corto, Claro. porque como lo decía Nico, el contrato electoral está muy lastimado. Bueno, muchas cosas para decir en una hora de programa y con invitados muy importantes. Vamos a ir peloteando y seguramente algunas cosas nos quedarán para Pablito, para déjame futuros decirte una programas. cosa Sí, más antes de presentar al rol de la respecto torre. a... Porque creo que me quiero desdecir. Porque para Massa no terminó la de las expectativas. Dejó un montón de cosas a resolver. Dijo que mañana va a terminar de anunciar su equipo. Sí. Dijo que mañana se vienen más anuncios respecto a su equipo. Ahí la mira está Y puesta falta el secretario de Energía. Él o la 2. Igual también yo sí creo que va a haber. sumar algo por cortito, perdón, pero Sí. lo de expectativas Después, costó. porque el se perdieron aumento del reservas. bono jubilado. No Perdón, fue pero gratis. ¿cómo? Que lo de expectativas, lo de esperar hasta hoy, no Sí. fue gratuito en términos económicos. Por ahí genera expectativa en términos políticos, pero después en términos económicos Claro. tiene costos. Bien. Y después hizo mención a los salarios de entre 50 y 150 mil pesos. Lo segmentó muy claro como si tuviese una decisión tomada para ese segmento. Sin Digo, dudas. deja mucho esos mensajes perdidos. Igual a una discusión con el sector empresarial, ¿no? Y por supuesto con la representación sindical. Raúl de la Torre también le suma análisis de la política y la economía. ¿Qué haces, Rulo? ¿Cómo te va? Buenas noches. ¿Qué tal, Pablo? Un saludo también a todos los compañeros ahí en la mesa. Bueno, ¿Cómo están? gracias. A ver, ¿qué escuchaste? ¿Qué percibiste? Estamos tirando ideas bastante generales que ahora vamos a afinar. Sí. Algunas las compartí, otras no, pero a ver, ¿cuál es tu mirada? Mira, en principio me parece, coincido con algo que decían recién en la mesa, es un mensaje fundamentalmente fiscalista, el orden del que habla... ¿Podemos precisar con eso? tanto ¿Qué el quiere acento. decir fiscalista? De control del gasto, ¿no? Control del gasto. Sí. Viste que habla mucho de que había que reordenar, Sí. habló de excesos del gasto, desborde del gasto fue la palabra que usó en el primer semestre, y dijo que eso se iba a ordenar y que se iba a ordenar con la meta del 2,5% del PIB como déficit primario límite para el año. Y hay medidas muy concretas que tienen que ver con eso, con la reducción de los aportes transitorios, el congelamiento de la planta del personal de la administración central, digamos, son medidas muy concretas eso, que van a significar un achique, un recorte o por lo menos una política retractiva en ese sentido por parte del gasto público. Después desplegó una serie de medidas en otros sectores que, digamos, es muy amplio, pero en algunas son definiciones fuertes en cuanto a la orientación, pero habría que ver cuál es la forma en que tienen de hacerla efectiva. Por ejemplo, el tema de la transformación de planes sociales en empleo genuino, que, digamos, como objetivo está muy bien, como mecanismo para lograrlo, eso hay que esperar un poquito más. Hay que ver cómo se hace. Los cómo aparecen Claro. importantes, ¿no? Y fíjate vos que en el tema de la inflación tampoco tenemos medidas todavía. No. El tema de inflación, salvo que anunció que julio y agosto van a ser meses más o menos terribles de resultados, dijo que van a ser los peores meses. Es decir, hasta ahora el peor mes que tuvimos era del 6,7%, quiere decir que vamos a estar con julio y agosto arriba del 7% de los dos. Pero se me ocurre muy y dijo que atado. después iba a empezar a Se me fumar. ocurre, Rulo, Candenaza, Sí. se me ocurre eso muy atado a cómo salgan las medidas respecto de las reservas, que fue un ítem específico, digamos. De acuerdo a cómo salga eso, uno puede prever que ahí la inflación se va a mover de una manera u otra. Sí, pero también fue decir, bueno, Sí. van a venir 2 meses complicados y después va a venir un sendero de reducción, que es hablar de algo más gradual y no de un plan de estabilización, que también era algo que rondaba Bien. en estos días. Massa pidió 90 días para el tema de Sí. inflación. ¿Qué ibas a decir, Rulo? Perdón. Sí, fíjense, marcaste bien el tema de las reservas, porque me parece que es uno de los temas prioritarios y más urgentes que tiene el gobierno y este plan económico. Recuperar reservas, levantar reservas como sea. Y el como sea es con una extensión de lo que ya se había anunciado del plan para la liquidación de soja, primero por 30 días más, que de 30 pasa a 60 días, pero además se extiende a otros sectores que son importantes exportadores. Esto que el gobierno trata de evitar llamar un tipo de cambio diferencial, pero en realidad es un premio para el valor que reciben los exportadores. Quizás, sí, como un poco siguiendo la línea de lo que vos decías, Pablo, es primero recuperar reservas y ahí empezamos a ordenar otros temas. Por ejemplo, no habló concretamente de medidas para generar una baja en los tipos de cambio financieros alternativos. Sí, la brecha, que va a para pasar reducir la con los brecha. mercados. Simplemente Sí. por recuperar reservas y lo demás que lo siga el Banco Central. Y quizá con inflación también esté pensando en primero recuperemos reservas, porque si no nos quedamos sin poder de fuego, y después veremos cómo hacemos con el resto. Porque son los dos aspectos que en la semana inclusive planteamos como las urgencias que tiene el gobierno,
el tema cómo calmar el mercado y el golpe financiero, Sí. el ataque especulativo, y por otro lado el tema de la inflación. De esos dos temas, salvo recuperar reservas, no hay medidas concretas. Suma una idea, NASA. No, Rulo, un textual de Sergio Massa respecto de justamente la brecha cambiaria, las reservas y demás, que tiene que ver con la devaluación. ¿Sí? Había expectativa respecto de qué iba a pasar con la gestión económica masista y si iba a haber una fuerte devaluación o no. Bueno, él dijo, quiero dejar en claro que los shocks devaluatorios traen pobreza, ¿no? Al menos Sí. descartando, Sí. no una devaluación, porque las devaluaciones ocurren, pero quiero decir, no una devaluación brusca como un shock devaluatorio. se rumoreaba Sí. dentro del sector. Lo cual, volviendo al tema de la brecha, digamos, es interesante que Massa haya acordado con diversos organismos para traer dólares al central, que pueda acordar con diversos sectores que exportan para llevar dólares al central. El tema es que en cuanto se mantenga esta brecha, es muy difícil mantener los dólares dentro del banco y mantener una inflación estable, ¿no? Un poco lo vimos en julio, una brecha que se fue al 150% y una devaluación que no la hizo el gobierno, que la terminó haciendo el mercado, que se terminó trasladando a los precios y una alza en la inflación a propósito de esto. Sí, a ver, dos cosas, NASA. Una, Sí. está bien lo que haces, la puntualización de hubo definiciones fuertes, como la que acabas de decir. El no a un shock devaluatorio. ¿Y por qué? Porque está demostrado que lo único que genera es más pobreza. Y la otra definición, si bien no hubo medidas en la inflación también, yo me comí de comentar esto, también dijo, la inflación es una fábrica de pobres. Es una definición fuerte. Es decir, no podés acostumbrarte a la inflación o correrla de atrás a la inflación. Me parece que eso también como definición política es interesante. Lo que sí podemos deducir, aunque no fue un anuncio concreto, A ver. es que cuando él dice que está conversando con algunos sectores, como por ejemplo convoca a la mesa enlace a conversar de una agenda que no abrió, no dijo cuál va a ser la agenda, y dice que tiene un acuerdo ya cerrado con el 60% de los que tienen LELIC para hacer un canje de bonos y tirar esa deuda de los próximos 90 días para adelante. Canje voluntario. Están hablando que sería a 3 o 4 años. Está hablando con dos sectores que uno por lo menos entiende, estos son los formadores de precios y los formadores de corridas. Ujú. Si estás acordando con eso, indirectamente por ahí estás pensando que empezás a calmar un poquito la presión por ese lado. Porque, Empezar a hablar, digamos, ya tenemos la experiencia, ¿no? Empezar a hablar, sentarse en una mesa y tratar de acordar, no necesariamente Sí. significa problema resuelto. No, por supuesto, pero sí te está anunciando, Pablo, que en el tema del sistema financiero está llegando a algún acuerdo para canjear los títulos. Sí. Si está llegando a algún acuerdo con eso, ahí tiene una línea abierta para decir, bueno, muchachos, se calman también con el tema de la corrida. Rulo, porque, ¿me explicás eso? a ver, O NASA o yo- Cande, ¿me lo explican bien fácil? Porque sonó anuncio importante, pero yo no me da, no tengo el conocimiento para entender. Cuando habla de canje de bono voluntario, ¿cuál es el mensaje? ¿Qué es lo que está sugiriendo? ¿Cuál es el problema a resolver? ¿Lo explico yo? Dale. El tema es que lo que hizo Martín Guzmán con el tema de la creación, lo que quiso ser una creación de un mercado de capitales en pesos, Sí. terminó siendo una forma de financiación del Estado que se le convirtió en una bola de nieve, que cada vez se hacía más grande, y ahora en los próximos 90 días corría riesgo de estallar. Es decir, tenías vencimientos de casi 350.000 millones de pesos por mes, que con el salto de las tasas, el último salto de las tasas, te proyectaba que te ibas a ir a más de 400.000 Bien, millones de entendí. pesos Tu por mes. gasto lo financiabas con deuda en pesos, pero es una bola muy importante y aporta una resolución a eso. Y cada vez lo financiaba con tasas más altas para Sí. que te refinanciaran todo, y cada vez con plazos más cortos, porque te decían, no, a 2023 no nos vamos porque no sabemos en qué mundo vamos a estar en 2023. Claro. Entonces, eso ahora lo que le está proponiendo a los bancos es decir, yo no reperfilo, es decir, no los obligo a decir, no voy a pagar y tiro los vencimientos para adelante. Lo que estoy haciendo, les ofrezco un bono, que no sabemos cuál va a ser el premio, cuál va a ser el interés que se va a pagar, pero le ofrezco un bono a 2, 3 años, quizás a 4, y te lo cambio por esta deuda que vence inmediatamente. Bien. Con lo cual tiro para adelante
los vencimientos, quizá con un costo alto, indudablemente en intereses, pero me saco de encima esta bola de nieve que amenazaba aplastarme. Bien. Candenaza, Nico, hay un elemento que me pareció importante, la utilización del por decreto, ¿no? En algunas cosas dijo, se va a resolver por decreto, si no tenemos los votos para esto, no tenemos acompañamiento, resolvemos por decreto. En algunos de los puntos me pareció políticamente La lapicera. Igual en eso hay que atender lo que dijo Cande. A ver. Todo lo que sea por decreto es cesión más que imposición. En general, vos cuando vas a imponer políticas, el sistema jurídico argentino te implica ir al Congreso y a generar por lo menos el acuerdo entre dos de los tres poderes, básicamente el Poder Ejecutivo y el Poder Legislativo. Cuando vos haces por decreto, en general, salvo que, bueno, en algún momento en Argentina hay un análisis medio raro de la ley aduanera que dice que te permite, hay quienes dicen que te permite subir retenciones por decreto y quienes dicen que no. En eso hay dos bibliotecas, pero en general todo lo que haces por decreto es más cesión que imposición. Bien. Sí, el palo vendría más por esto de ver cómo se subfacturan Expo y se sobrefacturan Impo, pero parece que los decretos van a ser más zanahoria que palo para estos sectores. De todas maneras hubo un mensaje ahí, ¿no, Rulo? Fuerte para aquellos que se hacían los vivos con la triangulando exportaciones o importaciones, aumentando los precios para quedarse con dólares. Parece haber un mensaje bien determinante sobre el tema. Sí, te iba a destacar eso. Me parece que ahí hay un anuncio. Primero, te está diciendo, estamos detectando que hubo abusos en este plano. Sabemos quiénes son, 700 y pico poder... de empresas, ¿no? Ya sabemos quiénes son. Capaz que se equivocaron. Rectifiquen 6 y no vamos a actuar. Le dieron 60 días para rectificarse y si no los anunció, los amenazaste con una denuncia internacional por lavado de activos. Es un buen camino, ¿eh? Esto es muy bueno, orientar hacia ahí y apuntar hacia ese lado. Es uno de los agujeros, de uno de los costados más débiles que tiene Argentina hasta ahora. Si hay una acción en ese lado y hay acción en serio, me parece que es como vos recién sugerías, es una de los aspectos más interesantes de este discurso. Bien. Bueno, hay mucho más para mencionar. Vamos a seguirlo con la mesa, por supuesto, a lo largo de la noche. Rulo, muchas gracias. Sí, un análisis que lo están haciendo muy bien, lo estoy siguiendo con mucha atención a todos los compañeros ahí, así que bueno, los dejo que sigan. Yo sigo con la labor para el diario que también me está demandando. Lo leemos mañana, Rulo, querido. Abrazo grande. Bueno, un último datito antes de ir a la charla con José Luis Gioja. El tema bono para jubilados y jubiladas no está claro cuánto. Me imagino primero se conocerán los datos de inflacionarios, pero que se va a anunciar con Fernanda Raberta, sabiendo que ahí tiene que... Es algo que se venía haciendo, ¿no? Cada vez que el índice, que en general vos siempre actualizás respecto a trimestres anteriores, entonces siempre vas corriendo de atrás a la inflación, cuando tenés inflación, si no tenés inflación no. Es algo que se venía haciendo el bono siempre segmentado. Hasta, en general se hacía hasta 2 jubilaciones mínimas, más o menos los bonos que se hicieron hasta acá, lo que está generando un problema extra en el sistema previsional y es que está achatando la pirámide, porque están subiendo más las jubilaciones mínimas, lo cual puede ser justo, pero para quien no percibe una jubilación mínima hizo su aporte, puede resultar injusto. Sí, hasta ahora creo que el aumento en el acumulado, quiero decir, con el último incremento, las jubilaciones habían crecido un 29% y la inflación acumulada, no me acuerdo si estaba en 32 o 36, por eso te miro, pero me parece que era 36. Sí, yo veía que me estaba mirando muy fijo acá. No. Sí, igual yo creo que en estos casos, sobre todo cuando va a ser el índice de movilidad y va a ser mirar para adelante, lo importante es, bueno, cuáles van a ser las proyecciones futuras más allá de todo lo que se viene perdiendo, ¿no? Que eso no es menor. Pero no dio un monto de cuánto va a ser ese bono, así que nos queda esperar esta expectativa política que decía Nico. Bien. Habló también de que el jueves que viene se van a juntar con cámaras empresariales para ver de qué manera se les puede otorgar algún shock de ingresos, ¿no? Alguna medida de urgencia para los trabajadores del sector privado. Sí, en ese rango que decía Nico, ¿no? Entre 50.000 y... Sí. 100.000 y 150.000. No, entre 50 y 150.000. 150.000. Sí. El tema es que, bueno, también tenés una economía de más del 30% llevada adelante bajo la informalidad que va a estar fuera. Bueno, ¿no? y hay que ver qué pasa con los programas sociales. Claro. Trabajadores del sector público, que además tiene que ver con... Hay una auditoría que están haciendo, hoy la mencionó, hay una auditoría que están haciendo las universidades. Sí. Va a demorar mucho. mucho. Respecto de programas sociales. Programas sociales. Sí. Va a demorar un montón, pero yo estuve hablando con organizaciones sociales, sobre todo las que están
más vinculadas a los planes potencial trabajo, para decirlo de manera suave, Sí. que tienen muy el ojo puesto en esa auditoría. Va a ser un montón, vos tenés que auditar 1.700.000 personas, tenés que identificar qué hacen, qué no hacen, en qué cooperativas están inscritas, si cumplen o no cumplen tareas en esas cooperativas, si esas cooperativas están dentro de un marco legal o no. Digamos, es muy difícil de revisar y va a generar una base de datos interesantísima. Ahora, no cayó para nada bien en las organizaciones sociales esa auditoría. Bueno, un poco siguiendo lo que había planteado también Cristina Fernández de Kirchner, muy presente en el discurso de Massa, a mi entender. Bueno, nos vamos al encuentro de José Luis Gioja, que ya nos está esperando en el living. Ahora vuelvo, compañeros y compañeras, para seguir charlando sobre este tema. José Luis, la expresión joven del Frente de Todos. Muchas gracias y me llena de emoción acordarme de 50 años atrás, ¿no? Qué lindo. Pero la juventud en la política no necesariamente tiene que ver con la edad, ¿no? Tiene que ver con lo que está pasando y con ubicarse realmente en darle el valor a la política. Sí. Pensar para qué es la política, ¿no? Porque la política no es discutir al cohete 20 horas y no sacar nada. La política es encontrar soluciones a los problemas que tiene nuestro pueblo. José Eso Luis, para mí es la política. Entonces es lo que hay que hacer. con la experiencia que usted tiene, la escena que vimos hoy de los anuncios de Sergio Massa, ¿qué ve ahí? ¿Cuál es la Yo los síntesis? escuchaba a ustedes y coincido prácticamente en todo. Lo escuché a Massa, pero no así medio a las apuradas, ¿no? Sí. Y pensaba, y creo que se va a dar, en el sostenimiento político de lo que dice que va a hacer y que hay que hacer. Yo creo que Massa trabajó y trabajó muy bien. Coincido con la mesa cuando hablaba de expectativas, para generar expectativas positivas primero y para generar expectativas de que es capaz de hacerlo, somos capaces de hacerlo. Mire, 2 o 3 cosas que me parece importante. Lo que pasó ayer en el Congreso, ha sido histórico lo que pasó ayer en el Congreso. Ayer en el Congreso Sergio renunciaba como diputado y como presidente. Y nuestro bloque, por una cuestión institucional, por ser oficialismo y por ser la primera minoría en diputados, tenía que proponer el nuevo presidente. Sí. Por unanimidad, por aclamación, todos juntos. Y hay de todos los sectores del Frente de Todos. Se eligió a Cecilia Moró como presidenta. Y esto me parece muy bien. Está reflejando una síntesis de la unidad lograda. Me parece que esta unidad ansiada por todo es como que se empieza a consolidar, ¿no? Y a eso súmele, que me parece muy importante, la foto de la vicepresidenta con Sergio, que apareció en todos los diarios. Creo que eso refuerza la presencia de Máximo en el acto en que Sergio deja la presidencia, el abrazo. A mí me parece que todo esto va a profundizar esa unidad necesaria para sostener y darle fuerza política al presidente y al ministro de Economía nuevo, que tiene nuevas funciones, que ha generado expectativas y que para mí hoy ha dado un buen discurso, ¿no? No soy economista, ni mucho menos, pero ha dado un buen discurso, ¿no? Después lo analizarán, ahí escuchaba al economista de ustedes, coincido, hay que esperar algún, pero sigue generando expectativas positivas. Dos cosas de lo que dice. Ayer nosotros decíamos aquí en Desiguales, después de la sesión, que recupera el Frente de Todos algo que había perdido, que cuando habla de ellos y nosotros, habla de oficialismo y de oposición. Antes el ellos y nosotros estaba para adentro del propio Frente. Claro. Por eso digo que es histórico. Para nosotros ha sido muy importante. Coincide con esa Totalmente. Y hoy creo que lo dijo el presidente o alguien, esta unidad del Frente de Todos, que tenemos que seguir trabajando para consolidarla. El segundo punto, estuvo muy presente la idea de orden en el discurso de Sergio Massa. ¿Para quién es? ¿Qué es el destinatario del mensaje del orden? Bueno, los argentinos somos así, nos gusta discutir, nos gusta. Yo creo que uno de los problemas centrales de los argentinos es el orden. Si nos ordenáramos un montón de dificultades. Celebramos todo, dice el dicho. Un montón de dificultades se hubieran
nos hubiéramos ahorrado, ¿no? Claro, pero la idea nos gusta pasar el semáforo en rojo, nos gusta una picadita, nos gusta salirnos de... Lo que pasa es que, José Luis, el orden en materia económica se genera lee problemas. Y se lee siempre como ajuste. Genera como problemas. Pero ¿a quién va destinado? ¿Es un mensaje al Fondo Monetario? No, yo creo que va destinado un poco a la realidad que vivimos, ¿no? Hay que analizarlo más en profundidad, te digo, no pude verlo mucho, pero me parece que lo que está diciendo, muchacho, no es la última, pero casi. Tenemos que ordenarnos, tenemos que arreglar las cuentas, tenemos que no vamos a decir pasar el invierno, como decía el Sogaray, porque estamos pasando el invierno ya, pero sí estamos mirando, creo que vos lo dijiste, estamos mirando lo que está pasando en Europa, donde ya están juntando leña porque saben que no van a tener gas. Y nosotros, como contraposición a eso, en el primer semestre duplicamos el gasto en energía dentro de lo que hemos gastado, que han sido las reservas. Pagábamos 2.000 millones el año pasado en el primer semestre, en este hemos pagado más de 6.000 millones de dólares, no es poca cosa, pero le hemos dado gas a todos y a nadie ha tenido que salir a comprar leña, ni nadie ha pasado frío, ¿no? Nico. Que eso es bueno. José Luis, si vos ponés la mira en el 27 de octubre de 2019 y recordás y pensás en las personas que pusieron adentro de una urna la boleta del Frente de Todos, pensás por qué ponían esa boleta, qué esperaban de esa boleta y ves lo que está pasando la foto de... ¿Crees que hasta acá, solo hasta acá, el Frente de Todos cumplió con ese contrato electoral? No, yo creo que hoy hemos recreado la esperanza, ¿no? Hoy se ha recreado la esperanza. A ver, yo creo que en el 19 nos votaron porque se hartaron de un sistema o de un gobierno que para mí era de pocos y para pocos. Un gobierno de ricos y para los ricos, hermano. Yo no tengo problema en decirlo. Para mí lo del 2015 al 2019 fue una tragedia, fue una pandemia para el país, lo dijimos, sin virus, pero fue una pandemia por las consecuencias. Si vos analizabas cualquier ítem social o económico, en el 19, a fines del 19, estaban todos malos, era todo mal. Empezamos y nos cayó la segunda pandemia, esa con virus complicada. Y la soportamos, hermano, la soportamos, la vacuna, los hospitales, el esfuerzo, la soportamos. Vamos saliendo de esa, ¡pum!, la guerra. Es como que una tras de otra. No voy a decir que ya la soportamos a la guerra porque nos desordenó sobre todo los precios. Porque claro, Ucrania, Rusia producen granos, producen alimentos, entonces generó una expectativa, subieron, y el pan aquí subió porque subió el trigo. Y esto nos genera obviamente problemas. Entonces tenemos que arreglar. Porque fíjate, la pandemia también es como que nos hartamos de estar encerrados, estábamos de mal humor. Entonces, a ver, todas esas cosas creo que influyeron también cuando tuvo que ir a votar en la elección intermedia de votante, que no repitió lo del 19, pero tampoco le dio el voto a la oposición, sino que crecieron otros sectores que, se llevaron los votos que dijeron los que no nos votaron, esto le falta más, que asumimos eso. Creo que las autocríticas se hicieron. José Luis, con la amenaza latente de ese, como vos lo decís, gobierno de ricos para ricos, ¿vos creés que el electorado, estoy centrado muy en el electorado del Frente de Todos, encuentra el sentido en estos argumentos en decir, bueno, no fue falla este gobierno, fue la guerra, fue la pandemia, o la exigencia es la misma? Dije también ¿Lo entiende, lo comprende eso? Nosotros cometimos también algunos errores. Errores que tienen que ver con la comunicación, errores que tienen que ver con algunos procedimientos, la falta de coordinación. Para mí es bueno esto de juntar en un ministerio todo lo que tiene que ver con lo económico. ¿Cómo no lo va a juntar? Es bueno esto que ustedes no lo dijeron, pero que lo dijo el presidente. Va a haber una sola línea de crédito o un solo crédito para todos. Sí. Porque un vivo va a un programa, saca un crédito, y ese mismo vivo va a otro programa y saca otro crédito, y después va a otro y saca otro crédito. Pará, hace uno solo y abarca más.
y podés promover a más. Creo que por ahí estas cosas son las que, a ver, la gente mira y dice, no, pará, aquí, así no es, ¿no? Y la otra cosa que va en ese sentido es esta preocupación, que ustedes lo repitieron 2 o 3 veces, de esa banda que va entre los 50.000 y los 150.000 pesos, que debe ser el grueso de los trabajadores argentinos, que no les alcanza, porque el alquiler subió, porque esto, porque la tarifa va a subir, porque entonces, a ver, que se haya pensado en eso es bueno. Y tengo una enorme expectativa por el último de los 4 puntos que enumeró Massa, que es el tema de la inclusión social, que es el tema de los programas sociales, que es el tema de cómo promovemos, que es el tema mencionó de cómo... 4 cosas en concreto: el refuerzo a jubilados y jubiladas, que es buenísimo, la recuperación del salario del sector privado en esa banda, franja, la reordenación de los programas sociales y el tema del crédito, la unificación del programa de crédito. A mí me parece que es bueno que esas 4 cosas se revisen y que se mejoren, porque puede haber... Han habido fallas, sin duda. En la experiencia, acá somos la televisión pública, televisión federal, pero lo hacemos de la Ciudad de Buenos Aires y pecamos demasiado en mirar lo que pasa en nuestra región. ¿Qué significa este discurso para la realidad acuciante de gobernadores y gobernadoras en su administración y, por supuesto, la población de todo el país? Yo te voy a hacer una reflexión primera. Yo he sido 12 años gobernador de mi provincia, 2003-2015. Cuando nosotros llegamos, me acuerdo, se pagaban los sueldos provinciales en cuota. Es decir, el gobierno juntaba por coparticipación y por lo que recaudaba, pagaba 200 pesos, ponele. A la semana siguiente pagaba 200 pesos más. Bueno, terminamos con una cuenta cada uno y cada uno cobraba en tiempo y forma y demás. Hoy te diría que el 100% de las provincias no tiene déficit fiscal. Las provincias están bien económicamente, con una nación que no está bien, pero por primera vez las provincias están bien. A ver, no es que pasarle a festejar. Pero entonces, ¿cuál es la preocupación y qué le explicaron? No, la preocupación es, yo creo que la preocupación de todo es que a ninguna provincia le va a ir bien si al país le va mal. Esto es más que claro. Entonces, por eso creo que los gobernadores también se juntaron con el presidente, aportaron ahí, hicieron esta discusión. Y pidieron esto, más o menos pidieron esto. Ordenemos no, lo dijo Massa y lo dijiste vos, ordenemos no, muchachos, basta, no hay más margen. Porque lo que pasa acá se transmite más que lo que pasa allá, ¿te das cuenta? Porque a veces lo que pasa en la provincia se retasea la información, pero lo que pasa acá se ve en todos lados. Sí, claro. Entonces, yo celebro que esta expectativa de Massa haya sido positiva y lo que le queda de expectativa que siga siendo positiva, ¿no? Y espero que le vaya bien, que salga bien, yo creo que va a salir bien. Yo personalmente, sin muchos argumentos técnicos, pero con algún olfato y con muchas ganas también, tengo recreada la esperanza en que nos va a ir bien. Y te voy a decir más, metiéndome en política, creo más que nunca que va a haber 2023. Va a haber 2023. Ya lo escuché esto, ¿no? Sí, fue de Rodríguez Saco en el 19. Hay que rendirle un buen reconocimiento y le hicimos un homenaje a él por eso que fue bueno. Gracias, José Luis, por haber venido. No, al contrario, gracias a ustedes por la invitación. Bueno, José Luis Gioja, seguíamos acá, hacia dónde llaman a decir, nos vamos al corte. Y al regresar seguimos analizando, con Cande, con Nasa, con Nico, las decisiones que tomó Sergio Massa como ministro de Economía en su primer día de función, y charlamos con Abel Furlan, un referente del sindicalismo argentino que ha ganado una elección muy importante y que está convocado también, bueno, me da la sensación a reactivar alguna de las funciones más importantes de la representación sindical en la Argentina, que viene bastante dormida en algunos casos. Todo eso después de la tanda. ¿Estás en Corrientes? Estás en tu canal de bandera. Para ser competitivos en la industria es necesario contar con una flota de vehículos acorde a los tiempos que corren. Por eso, a la hora de renovar el parque automotor, piense.
Piense solo en el especialista. Nadirán Mercado, subastas online. Cualquier cosa me voy a cambiar. No vas a necesitar. ¡Esa! ¡Toma! ¿Bailás? ¡Esa! Cuando piensas en alguien sin hacerte preguntar y murmuras su nombre 1000 veces cuando estás en penumbras. Noche de Mente, lunes a viernes, 22 horas, televisión pública. Hoy viene Claudio el Turco García. Take a walk on the wild side. She told me to. Boots are made for walking, and that's just what they'll do. One of these days, these boots are gonna walk all over you. Walk, walk, walk this way, like this. Come on, porque fuimos seremos. Ismael Serrano regresa a Buenos Aires. El cantautor madrileño presenta su nuevo espectáculo, Seremos, un inolvidable viaje a través de sus 25 años de carrera. 5 y 6 de agosto, Teatro Ópera. Nueva función, domingo 7 de agosto. Ismael Serrano, gira Seremos. Entradas en el teatro y a través de Ticketek. No es ficción. Sucedió en este canal, que en esa época se llamaba ATC. 40 años después, los trabajadores de la televisión pública cuentan su historia. Y lo hacen en primera persona. El primer herido en una guerra es la información. La situación de los soldados que nosotros veíamos no era la mejor. Todavía no tenemos ninguna orden, ¿no? Eso es lo que no podíamos mandar. Nos vamos en cualquier momento, estamos con ustedes ganando esta batalla. Malvinas está dentro nuestro. En vos, en mí también. Malvinas y yo, en la televisión pública. Quiero que alguien pague por la muerte de Teodoro Gambi. Y rápido. Sin vueltas. Pero es mucho maltrato, esto es muy violenta. ¿Tenés que hacer algo? ¿Qué voy a hacer? Sin piedad. Tenés que matarla. Postmortem. Jueves, 23 horas. Televisión pública. Para ser competitivos en la industria es necesario contar con una flota de vehículos acorde a los tiempos que corren. Por eso, a la hora de renovar el parque automotor, piense solo en el especialista. Nadirán Mercado, subastas online. Y quiero hacer una última consideración con 2 convocatorias. A mis colegas hasta ayer del Congreso, para pedirles el rápido tratamiento de las leyes que benefician en términos impositivos a la construcción, a la bio y nanotecnología, a la agroindustria y a la industria automotriz, porque son grandes generadores de empleo y de crecimiento. Y a la mesa de enlace, para sentarnos a trabajar juntos para el desarrollo de ese sector tan potente que integran los productores argentinos. Nuestro objetivo es crecer con inclusión y vinimos a trabajar para eso. Bien, un tramo de la palabra de Sergio Massa en los anuncios y también insisto, ¿no? Lo primero que hizo Sergio Massa fue darle un contexto, es decir, organizar un relato de todas las medidas que van a venir. Para mí, relato no tiene absolutamente nada de peyorativo, al contrario, organiza la mirada de la sociedad respecto de un plan de gobierno o alguna medida. Está Abel Furlan ya con nosotros. Abel, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Gracias por la invitación. Bueno, un gusto grande poder charlar. A cuenta de algunas otras charlas, hoy muy sobre la urgencia de la situación. Bueno, primera mirada sobre la jornada de hoy, los anuncios. A ver, todos vamos a coincidir que generó Sergio una expectativa enorme. Como ustedes bien lo hablaban recién, claramente estaban todos los medios de comunicación, más de 500 personas dentro del museo. Yo creo que cuando Sergio habla del desorden, entiendo que habla sobre que la política estaba ausente últimamente y que la política hoy recuperó
el centro de la escena, el rol protagónico para definir las cuestiones que hoy afectan los intereses de las grandes mayorías populares. Y lo otro es que claramente la vicepresidenta lo había dicho, había un libertinaje en cuanto a las importaciones y hoy Sergio lo acaba de confirmar cuando hasta se anima a anunciar públicamente la denuncia ante la justicia de lo sucedido. Así que creo que cuando habla de poner orden está hablando en eso. A mí me pone muy contento que la política haya recuperado un rol protagónico. ¿Para vos había perdido centralidad la política? Sin duda, sin duda. Yo creo que la Argentina iba a resolver los problemas que tenía con más ajuste y lo iba a hacer el mercado. Sí. Y creo que el hecho de que la política hoy haya recuperado el rol protagónico nos da esperanza de que no sea el mercado el que resuelva los problemas que tiene el argentino, sino que sea la política a partir de estar teniendo una mirada para recuperar la igualdad entre todos los argentinos. Claro, es interesante lo que decís, porque uno podría hacer una lectura de, bueno, venían pasando las cosas que venían pasando porque estábamos desordenados, y a veces no es solamente una cuestión de orden, sino de conflicto, de confrontación de intereses, digamos, ¿no? Que ordenar no reemplace la noción del conflicto. Es que el mundo se debate por una cuestión de interés, y la Argentina no es la excepción. Y creo que la política es la que tiene que ordenar cómo se disputan las tensiones de esos intereses, o cómo se regulan, mejor dicho, las tensiones de esos intereses. Y claramente hoy el sector de poder en la Argentina había tomado un rol protagónico con una agenda que claramente estaba con la intención de desestabilizar el gobierno, de producir una devaluación, de producir todo un descalabro que iba a repercutir en todos los argentinos. ¿Cómo pensás que va a percibir la sociedad esta idea de orden muy asociado en lo económico, insisto, a recortes? Y los planteó abiertamente, ¿no? Hay recortes o ahorro, llamémosle con los eufemismos que querramos, pero hay ahorro de recursos desde el Estado, el tema de subsidios va a ser un poco más específico y más punzante. Yo creo que hay que ser prudente. La situación de la Argentina no es una situación fácil. Sergio lo dijo en el discurso, yo lo venía escuchando en el auto. No se puede estar haciendo magia, ni se puede estar esperando que venga el Mesías rápidamente a resolver este problema. Creo que fue políticamente correcto en los anuncios que hizo, y después hay que ser expectante porque la sociedad está muy expectante con lo que sucedió en estos días, pero va a pedir resultados. Yo represento a trabajadores de la industria metalúrgica que ansiosamente están esperando que esos resultados tengan que ver con que el gobierno empiece a corregir la inflación, que es el flagelo más grande que tenemos los trabajadores, perdiendo poder adquisitivo todos los meses. Nico. Si tenés que extender, Abel, esa lectura de cuáles son los resultados que espera la gente que tiene la expectativa puesta en el frente de todos. Hablaste de la inflación. ¿Qué otros resultados crees que espera? A ver, yo creo que la Argentina tiene una posibilidad de seguir creciendo en la economía, en su producción, y hoy eso está siendo hackeado por la falta de divisa. Y creo que ese otro tema, mi sector, el que yo represento, tiene posibilidades en algunas actividades de crecer 10, 12, 15%. Y hoy no lo puede hacer por la dificultad que genera la falta de divisa. Y me parece que esa es otra demanda que nosotros vamos a tener a los efectos de... Porque si hay crecimiento en la producción, hay seguramente crecimiento en la empleabilidad y hay seguramente posibilidades de estar recuperando salario real. ¿No es derrame eso? ¿No es derrame? ¿Crecer para después distribuir? No, yo creo que indefectiblemente el crecimiento económico da la posibilidad de estar creciendo en empleabilidad, en puestos de trabajos, y da la posibilidad también... La industria ha crecido en estos últimos tiempos y claramente la Argentina también tiene un problema de distribución de la riqueza. Nosotros, la expectativa también que tenemos como trabajadores es que el Estado, el gobierno, no sea neutral a la hora de la puja distributiva. Necesitamos recuperar salario real. ¿Y cómo tendría que hacer, Abel, teniendo en cuenta que la herramienta que ha optado hasta acá, tanto el gobierno, incluso la propia CGT, es la paritaria? En una paritaria se sientan tres actores: el sector privado, los representantes de los trabajadores y el Estado como árbitro. ¿Cómo podría ser el Estado como árbitro para mejorar, para jugar a favor de los trabajadores en esa puja distributiva? Yo no quiero ser ingenuo en esta respuesta, pero claramente
acá va a haber tensiones para que los sectores que hoy pujan por estar mejor puedan lograr estar. En una mesa de negociación es difícil que a los sectores de poder nosotros le podamos sacar lo que nos falta a los sectores populares. Por eso. Con lo cual, esto, ¿quién lo puede hacer? Y lo tiene que hacer la política. Si lo hace el mercado, ya tenemos vasta experiencia de lo sucedido cuando el mercado hace o impone las reglas de juego que defendiendo sus intereses. Cuando lo hace la política, a nosotros se nos abre un abanico de esperanza, porque la política seguramente va a tener una idea y un pensamiento de estar conteniendo la grande mayoría. Sergio hoy creo que tiene todas las ganas de hacer la mejor gestión posible. Yo no dudo que Sergio viene con la intención de darle respuesta a la demanda insatisfecha que hoy tiene esta sociedad. Ahora, ¿lo van a dejar? ¿Va a ser tan fácil lograr eso? Me parece que ahí va a necesitar que la política tenga espalda, que el pueblo acompañe sobre las medidas que van a generar tensiones para dar respuesta. Cuando vos le das algo a alguien, se lo tenés que sacar a otro. Abel, ahí tenés un rol, vos y tus compañeros y compañeras, un rol muy importante, que es traccionar desde la representación sindical a la movilización. No es algo que venga pasando, y concretamente vos sos parte de una CGT que hasta hace muy poco se le reclamaba a los gritos que le ponga una fecha, una medida, con un gobierno claramente opuesto a y que da la sensación, le cuesta generar una movilización popular que sea un activo importante para que la política tome decisiones. A ver, yo voy a decir algo que por ahí va a sonar incómodo, pero el movimiento obrero tiene un problema de representatividad muy grande, como tal vez lo tenga la política. Y me parece que el movimiento obrero tiene que recuperar esa representatividad. Si recuperamos esa representatividad, seguramente vamos a estar acumulando poder. Y si acumulamos poder, seguramente vamos a estar sentándonos en el lugar donde se toman decisiones, donde se construye un modelo de país. Y a la hora de construir un modelo de país tenemos que estar pensando que el movimiento obrero no puede estar ausente. ¿Sentís que esa es tu responsabilidad? Sos el secretario general de los metalúrgicos, que en la historia de la Argentina ha sido muy determinante, ¿no? Totalmente. Nuestra organización tiene una historia muy rica, no solamente en la defensa de los intereses de los trabajadores, sino en construir un modelo de país que contenga a todos los argentinos. ¿Vos sentís esa responsabilidad en la espalda hoy? Sí, te diría que es mi principal objetivo, poner a la UON en un rol protagónico, no solamente de construir la unidad del movimiento obrero, que la unidad del movimiento obrero no se construye duradera, esa unidad no se construye con 3 o 4 puntos, se construye con un programa, compartiendo un modelo de país. Si somos capaces de estar compartiendo un modelo de país y sostenerlo más allá de los gobiernos de turno, aún con nuestro gobierno, con los gobiernos que nosotros votamos como trabajadores. Porque muchas veces nuestros gobiernos se han equivocado. Ahora, Abel, ese problema de representatividad, porque me pareció muy interesante el concepto, ¿se da porque los dirigentes sindicales que se sientan en esa mesa que vos decís no representan a los trabajadores, o se da porque, por ejemplo, la cantidad de trabajadores y trabajadoras bajo convenio cada vez son menos? Y se da porque muchas veces las crisis también nos han sometido a escenarios no deseados. A ver, la crisis del 2001, ¿qué fue lo que ocurrió? Nosotros como dirigentes salíamos a defender la empleabilidad y íbamos a pedirle a los patrones que no despidieran gente, y los patrones se aprovechaban de esa crisis para tratar de someternos a situaciones que perdíamos mucho derecho. Y eso hizo que el sindicalismo perdiera representatividad. Nos devolvió el rol protagónico Néstor Kirchner cuando vino y tomó las riendas de este país y puso al movimiento obrero nuevamente en un rol de preponderancia. Y nosotros creo que ahí perdimos un momento histórico para recuperar esa representatividad y estar a la altura de las circunstancias. Hoy yo soy de lo que, y lo puedo decir acá porque lo dije en el seno del Consejo Directivo de la CGT, tenemos que estar en la calle contra los formadores de precios que nos filetean el salario todos los meses. Yo no comparto que haya una marcha en contra de nadie, no. Nosotros vamos a salir el 17 a marchar en contra de los formadores de precios, en contra de los sectores económicos que quieren producir una nueva devaluación para someter más todavía al pueblo argentino. NASA. Abel, uno de los fenómenos en términos laborales que se vio pasado la pandemia era que la mayoría de aquellos que perdieron su trabajo después lo retomaron, pero en condición de monotributista o bajo la precarización, con bajos ingresos y demás. ¿Eso se hace eco? ¿La CGT lo menciona en sus mesas de discusiones? ¿Cómo lo puede englobar? Hoy Sergio lo dijo. A ver, la dignidad de
del ciudadano común es el trabajo. Y para eso el movimiento obrero tiene un rol preponderante por delante. Tiene que estar sentado en la mesa de discusión exigiendo que ese trabajo sea un trabajo digno. Hoy la Argentina, vuelvo a reiterar, tiene un problema de distribución. Hay crecimiento de la producción. El año pasado creció más de 10 puntos la economía y los trabajadores ganamos cada vez menos. Y en ese sentido, ¿no crees que la primera comunicación de Massa haya estado tan focalizada más en el orden fiscal y monetario y en la idea de estos nuevos préstamos o lo que se haga para fortalecer las reservas, incentivos para los exportadores y demás? ¿No crees que el rol de recomponer los ingresos quedó un poco en segundo? ¿Te da miedo eso? No, no me da miedo. Yo creo que en la agenda de Sergio tiene que estar la recuperación o ir hacia el círculo virtuoso. Y para ir al círculo virtuoso de la economía, el trabajador tiene que tener un ingreso que satisfaga las necesidades esenciales. Y hoy eso no está sucediendo. El salario promedio de la Argentina es 70.000, 75.000 pesos, cuando la canasta alimentaria ronda los 105.000 pesos. Hay algo que está mal. Hoy un salario del trabajador metalúrgico compite con un plan social. Hay algo que no cierra, que está mal. Y esa es nuestra responsabilidad. Y creo que hoy no se puede estar consiguiendo resolver esa cuestión, no haber paritaria que resuelva esa cuestión si no hay un Estado involucrado en resolver esa cuestión. A ver, la última. En la reunión que anunció Sergio Massa con el sector empresarial para salarios entre 50.000 y 150.000 pesos, ¿qué te gustaría que pase ahí? ¿Un acuerdo paritario, una suma fija? Yo creo que el gobierno tiene que pensar seriamente en que tiene que haber una recuperación del salario real. Los trabajadores hoy discutimos paritaria en base del índice general de precios. Sí. Pero la canasta básica alimentaria, cuando vos vas a la góndola al supermercado, tiene otro índice de inflación. Y si nosotros seguimos discutiendo paritaria con un proceso inflacionario como el que tenemos hoy, seguramente no vamos a poder conseguir recuperar el salario real. Y creo que en la agenda del gobierno tiene que estar la recuperación del salario real, porque recuperando el salario real vamos a estar de alguna manera consiguiendo poner en marcha el círculo virtuoso para que la economía siga creciendo con igualdad. ¿Quién es tu referente histórico gremial? Bueno, Lorenzo Miguel ha sido un compañero que nos dejó mucha enseñanza. Una de ellas nos decía hasta el cansancio: no hay solución gremial sin solución política. ¿Qué quiere decir eso? Que por más dirigente lúcido que vos tengas, por más organización fuerte que vos tengas, si tus intereses, tus objetivos no es acompañado por un proceso político que tenga la misma mirada y los mismos objetivos tuyos, seguramente vas a fracasar. Si la dictadura no hubiera secuestrado y desaparecido en mayor parte a delegados obreros, ¿estaríamos en esta situación? No, creo que no. No, creo que no. Ahí hubo una reserva de jóvenes que tenían un pensamiento de una Argentina totalmente distinta, y hubiera sido muy importante que esos jóvenes hubieran logrado estar ocupando lugares de preponderancia en la Argentina. Creo que eso, la desaparición de esos compañeros produjo un vacío que fue aprovechado por el neoliberalismo. Si no, hubiera sido distinta la historia. Abel, gracias. Ojalá se repita pronto. Gracias a ustedes. Bueno, nos vamos a la mesa porque seguramente hay información que nos ha quedado. Insisto, arrancamos Desiguales hoy, casi sobre el final de los anuncios de Sergio Massa. Compañeras, compañeros, a ver, ¿qué les quedó? Cande. Sí, a mí me quedó un poco este miedo de qué es lo que va a pasar con los ingresos reales, qué es lo que va a pasar en un programa que parece un ajuste más bien clásico en términos fiscales y demás. Fuerte, Cande, ¿no? Fuerte al medio. Bueno, en términos económicos sí, es un ajuste clásico de orden fiscal, de orden monetario, y hay que ver qué pasa con el endeudamiento externo. Sí me trae cierta tranquilidad decir que no va a haber un salto devaluatorio, que era lo que se esperaba, pero hay que ver qué va a pasar con las tarifas y qué temperatura levantan las tarifas en la sociedad argentina. Bien, Nasa. No, dos cuestiones. La primera tiene que ver con la inflación. La inflación de julio va a marcar entre un 7 u 8%, de acuerdo a lo que dicen las consultoras privadas. Me parece que la urgencia máxima y lo que nos va a demostrar si en el corto plazo el plan de Massa funciona o no es una baja de la inflación en agosto, y hasta ahora de eso se ha hablado poco y nada en esta primera conferencia.
primer punto. Y el segundo es una pregunta. Massa había dicho en el principio del discurso que él necesitaba para llevar adelante esta gestión acuerdos entre el gobierno y la oposición. Sí. Bueno, ¿desde qué lugar va a quedar la oposición a la hora de aprobar o desaprobar, ¿no?, en la Cámara de Diputados y Senadores proyectos que estén bajo su gestión, teniendo en cuenta que la historia política de Massa y su ductilidad que estuvimos hablando ayer también es una incógnita? También dijo Massa en un momento que esto era una primera batería de medidas a cuenta de otras y faltan los cómo de muchas de las cosas que anunció Massa, ¿no? Nico. 8 de la mañana, reunión con un grupo de economistas cuyos nombres no me quieren dar. Sí, Va mañana. a tener Sergio Massa, mañana 8 de la mañana. 10:30 de la mañana están convocados todos los funcionarios de alto rango del nuevo Ministerio de Economía. Eso es a las 10 de la mañana en el Ministerio de Economía. El desayuno tampoco me dijeron dónde va a ser. No tienen ganas de que se sepa quiénes van a ir. Sigo averiguando respecto a la posibilidad de reemplazar a Darío Martínez como secretario de Energía. Las voces son bastante coincidentes. La voluntad es que el secretario de Energía sea otra persona. Bien. El problema es que no aparece esa otra persona. Bueno. Por lo cual, la síntesis política sería, si Darío Martínez sigue como secretario de Energía, que hasta donde me dicen tiene bastante poco que ver con su gestión, sino con que consideran que el relanzamiento, el cambio de figuras tiene que ser total. No hay grandes críticas a su gestión. Por ahí desde el kirchnerismo, que fue quien lo puso en ese lugar, el juego así, digamos, dual que tuvo durante la gestión con Guzmán dolió un poco, pero no tiene mucho más que ver con su gestión, sino con el relanzamiento. Bien, y alguien, un macroeconomista, ¿no? Un segundo en la Yo le preguntaba lo mismo, ¿no? No hace falta un macroeconomista que esté mirando. Es pregunta, ¿eh? Y a los macroeconomistas a los que del gremio de economistas. A Miguel Peirano se le ofreció sumarse, dijo que no. Bien. Redrado no fue ni consultado. Bueno. No era el contexto, tal vez. Menos mal. Sí. No sé. Bueno, nos estamos yendo. Mañana seguramente tendremos más ideas para compartir aquí en Desiguales en la televisión pública. Pasen linda noche. Chau.